Hola, ¿qué tal? Eh, Estamos haciendo un video en conjunto, un compañero prácticamente le comentaba que es un milagro encontrar a otro libertario aquí en Morelos. Los que vamos en Morelos vamos a entender que es sumamente difícil. Y más o menos cuando vayan viendo las ideas a lo que se dirige esto, vamos a ver hacia dónde se dirige y lo difícil que es encontrar a alguien así, ¿no? Le decía que es casi como encontrar la lotería. Hoy aquí yo tengo un invitado de lujo, se llama Uriel Rodríguez. Es una persona muy preparada, es estudiante de economía y es estudiante además de derecho. Que les queremos hablar acerca del marxismo en México. Por ahí quisiera también comentar algunas formas de diferentes socialismos que también puede haber aquí, pero sí, principalmente el marxismo, ¿no? Y bueno, ¿nos podrías platicar un poco de esto, por favor, amigo? Así es, bueno, antes que nada, mucho gusto de estar hoy platicando contigo, Aldo. Eh, Realmente sí es muy difícil hoy en México encontrar otro libertario. Sin embargo, creo que poco a poco vamos a ir siendo más y eso es lo que espero, ¿no? Vamos a hablar acerca del marxismo en México. Podemos creer que a lo mejor la izquierda es algo naciente, es algo que apenas se está dando en nuestro país. Y de hecho, la mayoría de la gente eso cree, cree este gobierno es el primero de izquierda, ¿no? O es el primero de esa tendencia hacia el socialismo. Pero a lo largo de la historia nos vamos a dar cuenta que México siempre ha tenido tendencia al socialismo. Y es lo que vamos a tratar de desvelar en este video. Vamos a tratar de mostrar los rasgos del socialismo, del marxismo y del comunismo en México. Y bueno, esto del marxismo tiene que explicarse primero para entender qué es en la práctica. En la práctica, el marxismo consiste en igualar a los integrantes de una sociedad, pero de manera forzada. Es decir, el marxismo busca que todos tengan lo mismo, también que todos piensen igual, porque si no el marxismo no puede sobrevivir. Al mismo tiempo, el marxismo cree eh, que realmente todos somos iguales y que podemos subsistir como si fuéramos hormigas, por ejemplo, cosa que es totalmente falsa. Nosotros no somos iguales. Por ejemplo, Aldo no es igual a mí, yo no soy igual a Aldo, no soy igual a mis compañeros, Aldo tampoco es igual a sus amigos y tampoco tenemos las mismas aspiraciones. Sin embargo, el comunismo cree que sí debemos tener las mismas aspiraciones y eso es lo peligroso. Por ello es que al ir contra la naturaleza humana, a lo largo de la historia el socialismo ha causado muchos desastres. En México el socialismo no ha sido un socialismo radical como el comunismo, pero sí está dentro de nuestra cultura política y también dentro de nuestra cultura social. Entonces todo esto lo podemos, lo podemos ubicar en la historia como origen en las ideas de Flores Magón. Flores Magón es muy interesante y también sus hermanos, eh, porque él se llamaba a sí mismo un liberal. Entonces tú lees a Flores Magón y piensas que es un liberal. De hecho, él fundó el Partido Liberal Mexicano. Sin embargo, te vas dando cuenta que liberal era más un eufemismo porque él en realidad era anarcocomunista. Y de él, de sus publicaciones en sus diarios, él fue uno de los mayores críticos, por ejemplo, a Porfirio Díaz, hago un paréntesis, lo hacía a través de su periódico. A través de sus propagandas, él enseñaba las ideas del comunismo, del socialismo y del anarcocomunismo, que era lo que a él más le gustaba. El anarcocomunismo se trata de un comunismo sin Estado, cosa que es inviable. Más adelante, a lo mejor en otros videos, podríamos hablar de por qué es inviable el anarcocomunismo y por qué el anarcocomunismo se aniquilaría a sí mismo. Pero bueno, esa es la idea central.
Flores Magón inspira a la Revolución Mexicana. Sus ideas dan paso a la revolución, como dije, al agrarismo, también al zapatismo, y ahí ya podemos ver una conexión de la Revolución Mexicana con el marxismo y con el comunismo de Flores Magón. Como les digo, el comunismo es la idea central de la Revolución Mexicana, porque está inspirado en él. No sé si quieras comentar algo, Aldo, acerca de esto. Claro que sí, claro que sí. Justamente algo, me voy a ir un poquito atrás a lo que dijiste, voy a terminar con Flores Magón, pero me llama la atención justamente que Perfecto. dijiste que la izquierda se toma como una idea nueva, ¿no? Como que nunca habíamos ido hacia la izquierda. Algo que quiero mencionar de aquí, inclusive en la publicidad de Morena, ¿no? No sé si te acuerdas que en 2018 aparecía la publicidad que todo México se está cambiando a la izquierda, cámbiate a la Así izquierda, que es, no sé qué, y o sea, así como es, si la izquierda fuera novedoso, ¿no? Siendo que realmente no hemos tenido una derecha dura en México. El último que yo conozco sería Porfirio Díaz, una derecha dura, ¿no? De ahí en fuera no ha habido otro. Y bueno, ya yéndonos más adelante bueno, eh, ahorita vamos a mencionar todo esto, cuál es la ideología izquierdista de México. De hecho, solamente aquí quiero mencionar rápido, en las elecciones de 1976, menciono este año porque es el año en que el Partido Comunista obtuvo más votos, tuvo 1 millón de votos, es la única vez que el Partido Comunista tuvo más votos para la presidencia y él gana José López Portillo con el PRI, pero resulta que aquí con el PRI había un partido llamado el Partido Mexicano Socialista, ¿no? O sea, de ahí el PRI ya tenía alianzas, ciertas alianzas con el socialismo y siendo que bueno, también consideremos que entre otras cosas el centralismo tiende a la izquierda siempre, ¿no? Nunca ha habido un centralismo que tienda a la derecha, siempre el centralismo tiende a la izquierda. Entonces, el PRI siempre ha tendido a esto y bueno, yo creo que tú también sabes que el PRI pertenece a la Internacional Socialista, por ejemplo, ¿no? De tanto a la izquierda que se ha ido. Y solamente quiero comentar también de Flores Magón. Algo muy interesante aquí que dijiste del Partido Liberal Mexicano, que a mí también me llamó la atención, es que comencé a investigar a todos los que eran presidentes, porque no era solamente Ricardo, no era el único, estaba también de hecho su hermano Enrique, por ejemplo, pero si te metes a ver uno por uno, todos eran comunistas. Por ejemplo, hay un libro de María Eunice Perales y de Cockcroft James, se llama Recursales intelectuales de la Revolución Mexicana, donde nos dice que Juan Sarabia, de hecho, tenía también este tipo de ideas comunistas. Juan Sarabia también era uno de los presidentes de la Cámara. De hecho, también quiero mencionar algo de otra cosa aquí, pero bueno, ahorita centrándonos en este partido, también Librado Rivera era comunista, por ejemplo, y así, si te vas metiendo uno por uno a todos los presidentes del Partido Liberal Mexicano, supuestamente liberal, entonces resulta que todos realmente eran comunistas, todos tenían ideologías socialistas, ninguno era liberal realmente, o sea, ninguno iba conforme por ejemplo, quizás ya había algunos precursores de la Escuela Austriaca de Economía, por ejemplo, ¿no? Ya estaba el primer padre, ya por ejemplo, el liberalismo que más o menos planteaba un poquito Adam Smith, por ejemplo, decir que Adam Smith no era totalmente liberal, no estaban definidas a unas corrientes, pero de todas formas fue un liberal clásico, ¿no? Abre la puerta al liberalismo. Eh, y bueno, y de hecho sí tenemos una constitución liberal, la de 1857, pero todas esas ideas liberales de 1857, de hecho, cambian con la de 1917, a pesar de que esta Cámara de Representantes que cambió la constitución, todas las ideas que pusieron fueron socialistas, ¿no? Sí, claro, adelante. Así es, porque la de 1917 se da justamente después de la Revolución Mexicana. Entonces, tenía una inspiración innata en las ideas socialistas, ¿no? Adelante, Aldo. Sí, sí, claro. O sea, y digamos, por ejemplo, quiero mencionar rápido, tú eres abogado, no vas a dejar mentir. El artículo número 3, por ejemplo, que habla de que la educación tiene que ser laica y gratuita, ¿no? Digamos, de tajo ya te está quitando que no pueda haber educación religiosa, que pueda haber, ¿no? Yo no entiendo por qué no puede haber, pero te está diciendo que de tajo no puede haber educación religiosa y de tajo te está diciendo que la educación tiene que ser gratis.
Entonces, de la educación la tenemos que pagar entre todos de alguna forma. Quizá no es que esté tan mal, pero por ahí permite tendencias socialistas, ¿no? Más adelante también quiero hablar de las universidades de México, cómo tienen el socialismo y todo esto. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero también quiero mencionar un poquito los artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 27 permitía expropiar, como tú decías, el agrario. De alguna forma permite de hecho, también nos dice que las aguas son parte del territorio mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te está diciendo que muchas cosas de recursos en México son del gobierno. No, realmente se dice, sí, sí, claro. Así es, y quizás nos confundamos a veces los ciudadanos pensando que los recursos son de todos, ¿no? No, para nada, los recursos son del Estado. ¿Y qué es el Estado? Pues el Estado es un conjunto de políticos, eso es el Estado. Entonces, ¿de quién es el territorio? Pues de un conjunto de políticos. El Estado no es un ente abstracto, el Estado es un ente concreto, como dije, formado por un conjunto de políticos que en su mayoría a veces no representan a la ciudadanía. Bueno, esa era la intervención que quería dar, pero también quiero avanzar en el tema de la historia del socialismo en México. También tenemos a un personaje llamado Vicente Lombardo Toledano. Él crea la Confederación de Trabajadores de México, la famosa CTM, que hasta hoy día existe todavía. Y también él es uno de los fundadores de la UNAM. Entonces podemos ver por qué la UNAM tiene esa tendencia siempre al socialismo, porque sus padres eran socialistas. Como les digo, Vicente Lombardo Toledano, por si alguien quiere investigarlo. Y bueno, él trae esas ideas socialistas, pero a la educación universitaria. ¿Por qué interesa mucho al socialismo la educación universitaria? Porque de ahí van a salir profesionistas que después van a esparcir esas ideas y las van a seguir también. Entonces, imponer o meter el socialismo en la universidad perpetúa el socialismo. Y bueno, yo creo en lo personal que los jóvenes debemos intentar salir de eso e intentar conocer otras ideas para no quedarnos con lo que nos han impuesto desde hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo. Hay personas que creen que esto apenas se dio, como decíamos, pero no, esto viene desde mucho tiempo atrás. Adelante, Aldo. Sí, claro. Aquí algo que mencionaste de la UNAM, ¿no? De hecho, yo invito a que esté viendo este video, si quiere corroborar, puede entrar a la Facultad de la Economía de la UNAM para ver el programa de estudios. Van a ver que se menciona en programas de estudios de Marx, programas de estudio de Keynes, que también es socialista, es otro tipo de socialismo, pero termina siendo socialista. Y no va a haber ninguno de las ideas liberales, ¿no? No va a haber nada de libre mercado, no va a haber nada de eso, simplemente toda la teoría va a ser de izquierda. Entonces, fácilmente ahí se puede corroborar cómo se está manejando desde esa escuela a la gente para que salgan socialistas, ¿no? Así es. Y también del lado de la cultura en México, tenemos a los integrantes del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de México, y también la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y asimismo el Taller de Gráfica Popular. Todas esas asociaciones eran socialistas y a ellas pertenecían personas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, eh, Frida también Kahlo. Frida Kahlo también, Isidro Campo, Javier Guerrero, otra vez, y Pablo O'Higgins. Él también tuvo participación en la UNAM. Podemos ver que el socialismo ya desde ese tiempo tenía cierta intromisión en la cultura. Bueno, y no cierta intromisión, tenía una intromisión fuerte porque esos artistas que traían ideas comunistas siempre eran invitados por el gobierno a hacer murales, por ejemplo. No se invitaba a artistas liberales, eran artistas de tendencia comunista. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué al gobierno le interesaba el socialismo? Yo creo que muchos se van a llevar una sorpresa de lo que vamos a
a ver a continuación, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. adelante, Aldo. Sí, claro. Solo quería hace rato terminar de decir lo de la Constitución. Perdón, por ahí se me fue, me faltó nada más un artículo, es el 123 también, que es donde comienza la ley de todos los trabajadores, ¿no? Que es de lo que veníamos hablando del salario mínimo. Del salario mínimo quiero, si me permites aquí, hacer un pequeño apartado nada más. Solamente quisiera comentar rápidamente, porque probablemente mucha gente se espante al escuchar por qué el salario mínimo precisamente es malo, se supone que está abogando por los trabajadores, ¿no? Bueno, vamos a partir que si hay una ley, tuvo que pasar a fuerza por el campo de derecho. El derecho supone que tiene como imagen, como símbolo a la justicia. La justicia es ciega. La justicia tiene una venda en los ojos justamente para simbolizar que está ciega. Entonces, si está ciega, entonces nada más está viendo hacia los trabajadores que ya están en el campo laboral, que ya están en el área laboral. Sí, sí, pero no estamos viendo a los que quieren entrar, porque hay gente que quiere entrar con, inclusive, ¿qué pasa si alguien quiere entrar y nada más le quiere quitar un peso al salario mínimo? Supongamos que el salario mínimo es de 100, de que quiere entrar por 99 pesos el día, ¿no? Realmente alguien se lo tiene que prohibir, alguien tiene que venir el Estado a decirnos, no, es que ese no lo puedes contratar porque pues no quiere el salario mínimo y aparte el empleador tiene que estar obligado a pagarle ese peso a fuerza, ¿no? Ya es una forma de obligarle ya no hay libertad, por así decirlo, a pesar de que decíamos todo esto de que se llaman partidos liberales y todo eso. Sí, adelante. Exactamente. Otro ejemplo de por qué el salario mínimo no debería de existir, me refiero a un salario coaccionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú y yo vamos a iniciar una empresa, vamos a iniciarla y tú y yo estamos de acuerdo en que tú, por ejemplo, seas un trabajador, ¿no? O que yo sea el trabajador. Y como estamos iniciando, sabemos que no vamos a ganar el salario que se impone desde el Estado, ¿no? Podríamos hacerlo, podríamos ganar un poco menos, pero si tenemos éxito en nuestra empresa, podríamos entonces ir subiendo ese salario, ¿no? De manera natural. Pero ¿qué pasa con el salario mínimo? Que si queremos hacer eso no podemos. Y entonces si íbamos a crear riqueza, ahora ya no la creamos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo no permite que el pequeño empresario escale, no le permite ni siquiera iniciar a escalar. Esa es una de las desventajas del salario mínimo, porque en realidad el salario debería estar acordado por contrato entre dos personas particulares. Por ejemplo, tú y yo acordamos un salario, tuyo y mío, ¿no? Y después vamos acordando tú y yo, sin la intromisión del Estado, que ese salario va a ir subiendo cuando nosotros empecemos a ganar más. Cuando nuestra utilidad sea más, entonces nuestro salario subiría. Pero bueno, como digo, el Estado viene, se entromete y nos dice, no, ni siquiera pueden iniciar a crear la riqueza. Y bueno, ahí si le íbamos a dar empleo a alguien cuando nuestros salarios subieran, pues ahora ya no se lo damos. No, ya Eso no se como puede. paréntesis. Sí, sí, claro, y aparte de que no le podemos dar ese salario que está pidiendo el gobierno, además el gobierno pide prestaciones, ¿no? Pide que se le dé seguro, pide que se le dé una caja de ahorro, que se le den las utilidades. Si estamos acordando él y yo un salario, eso es lo que se debe de respetar. Quiero hacer un ejemplo maravilloso que a mí me encantó de Miguel Anzo Bastos, es un referente del libertarianismo moderno. Me gusta cómo plantea él su ejemplo, ¿no? Él dice, supongamos que yo una mañana me levanto y yo me creo Brad Pitt, ¿no? Yo soy Brad Pitt, yo soy el hombre más guapo del mundo y entonces yo digo, bueno, voy a ir a un antro a bailar y voy a escoger a la chica más guapa porque pues, soy Brad Pitt, o sea, yo puedo escoger a la chica más guapa para que baile conmigo. Entonces va él, invita a la chica más guapa y resulta que le hace el feo, ¿no? Dice, bueno, se va con la segunda más guapa, con la tercera más fea, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que termina de hacerme el feo a todas y me voy ya con con la última chica que queda en el bar. Igual ya está muy tomada, igual ya medio me ve un poquito guapo por ahí y entonces ya entonces accede a bailar conmigo. Pero ¿qué pasa si de repente esta chica me pide que haga algo, no sé, quizá algún paso de baile que no me guste, ¿no? Y yo le digo, no, es que me estás explotando porque te estás aprovechando
hablando de que yo no conseguí nada más aquí. Y ella pues lo que va a responder es, pues es que si quieres, o sea, es lo que hay, si no te puedes ir. O sea, cuando existe la libertad de irte, simplemente esa es la libertad que tenemos que considerar, ¿no? Si tienes la libertad de irte, te puedes ir, no tienes por qué quedarte. Tomamos como explotación algo que fue un acuerdo. Desde ahí vamos partiendo de algo ridículo, ¿no? Eh, Exacto. Y algo adicional. La gente cree que el socialismo lo arregla. Pues no, en el socialismo no te puedes ir de tu trabajo porque solamente te podría contratar el mismo Estado otra vez. Es decir, en el socialismo no hay libertad de que tú, si no te gusta algo en tu trabajo, te vayas a otro. No, si tú te sales de tu trabajo en el socialismo, lo único que puedes encontrar es otro trabajo en el mismo lugar, con el mismo jefe. Por eso es que debemos defender la libertad de acuerdo entre dos particulares. Eso como paréntesis, pero para seguir con la historia sí, del socialismo en México, quiero mencionar que el taller Gráfica Popular, así se lee en el libro del marxismo en México, nos dice que adoptó una línea de combate y de propaganda que respaldaba a los sindicatos, informaba sobre las huelgas y además ellos eran glorificadores de la URSS. Ellos estaban muy emocionados con lo que estaba pasando en la Unión Soviética, justamente porque la Unión Soviética tenía una propaganda fuera de la federación, tenía una propaganda que hacía creer que en la Unión Soviética todos eran felices, ¿no? Y entonces muchos artistas se creían esa mentira, e incluso se tiene registro de que en la Unión Soviética se invitaba a los artistas de Occidente a visitar y se hacía una especie de teatro. Se le pedía a toda la gente que sonriera, que estuvieran felices, se les invitaba a fiestas, se les invitaba a exposiciones, se les invitaba a ver un país que en realidad no existía. Y muchos de esos artistas después glorificaban a la Unión Soviética afuera. Y obviamente que eso tenía cierto alcance en los jóvenes. Y muchos jóvenes se tragaron la mentira de que en la Unión Soviética todo era felicidad. sí, sí, claro. Y también comentar rápidamente que pues, los fondos de la Unión Soviética para el mundo son casi visibles, ¿no? Digamos, hay de hecho un reportero muy, bueno, es periodista más bien, un periodista muy interesante que de hecho se va de la Unión Soviética a Estados Unidos, que se llama Yuri Bezmenov. Quien quiera puede investigarlo. Yuri Bezmenov entonces habla de cómo la Unión Soviética compra varios medios, de hecho paga a las universidades, crea varios fondos para poder meter el comunismo a la gente, ¿no? Digamos, él especifica cómo trabajaba la Unión Soviética en todo el mundo para crear un financiamiento que fuera a apoyar al comunismo propio como tal. De hecho, eh, recordamos que Cuba era fuertemente financiado, por ejemplo, por la Unión Soviética, y luego quien crea el Foro de Sao Paulo es Fidel Castro, con el dinero de quién, ¿no? Realmente no es que, no es que en Cuba haya muchísimo dinero como para crear un foro internacional, digamos, y de hecho era como te comentaba, cuando se cae, en 1989 se cae el muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, el Partido Comunista Mexicano se deshace. Y una vez que se deshace el Partido Comunista Mexicano, se transforma en el Partido Único Socialista y de ahí se convierte al PRD, ¿no? O sea, de Partido Revolucionario Demócrata. ¿Cómo cambia entonces las palabras, ¿no? Esto es un poquito más gramsciano. Gramsci decía que hay que apropiarse de la cultura. Él daba la referencia de que Constantino en Constantinopla decía que el cristianismo va a llegar en un nivel político hasta que esté en el sentir común del pueblo. Lo mismo pasa aquí con Gramsci. Y de hecho, Gramsci estudió muy bien a Constantino para hacer esto y dijo, vamos a apropiarnos de la cultura para meter el comunismo poco a poco. Y es así como el PRD se transforma, ¿no? Ahora ya no es un movimiento comunista con aires de una revolución de un solo día, sino que ya es una revolución a largo plazo, ¿no? Ya va poco a poco, de hecho por eso lleva la palabra demócrata, porque va a utilizar a la gente como ariete poco a poco avanzando, ¿no? Hoy por hoy es cierto que el PRD ya no es una fuerza, pero bueno, ya le vino a sustituir Morena y el Partido del Trabajo, ¿no?
No, no sé si quieres agregar algo. Exactamente. Y de hecho, sí, y de hecho, solamente voy a dar los nombres de la tercera generación del marxismo para no alargar mucho el video. La tercera generación identificada en México del marxismo es José Revueltas, Adolfo Sánchez Vázquez y Elide Gortari. Ellos son los marxistas de la tercera generación en México. Yo creo que en algún otro video podríamos ampliar el tema acerca de esta tercera generación. Claro que Y sí. quiero entrar directamente en lo que acabas de mencionar acerca del partidismo en México. Muchos pueden creer que el PRI es de derecha. Es lo que a veces, muchas veces vemos en comentarios de Facebook, videos de YouTube, incluso la gente por la calle piensa que el PRI es de derecha, pero no hay nada más falso que esto. El PRI heredó los ideales de la revolución y esos ideales de la revolución estaban basados en las ideas de Flores Magón, como ya habíamos dicho, que Flores Magón era anarco-comunista y también apoyaba al socialismo. Entonces, el PRI nunca ha sido de derecha. De hecho, si nos metemos a investigarlo, si nos metemos a investigar su doctrina, podemos ver que su orientación ideológica es de justicia social, es decir, ya viene basado en el marxismo. También el PRI sostiene que promueve un Estado social y democrático del derecho. El Estado social y democrático del derecho también está basado en el marxismo y de hecho a mí se me hace algo muy peligroso porque es totalmente colectivista. Y obviamente el colectivismo también es marxista. De hecho, en el Estado democrático del derecho no se cree en la igualdad ante la ley. Esto hay que decirlo. Podemos dejarles después a quienes vean este video algunos enlaces para que vean qué es el Estado social y democrático del derecho. No se cree en la igualdad ante la ley, se cree en la igualdad a través de la ley, es decir, que alguien va a tener preferencia si es supuestamente oprimido. Aunque bueno, para definir a alguien como oprimido, esa palabra queda muy grande, es demasiado general, entonces a veces se puede usar o se puede, mejor dicho, manipular y resulta en algo peligroso. Además, el Estado social y democrático del derecho también se basa en la idea de eh, colectivizar el deseo popular, ¿no? Por ejemplo, decir que toda la gente quiere cierto proyecto, aunque la gente no lo quiera. Pero bueno, el político te dice, no, es que la gente lo quiere. Eso es colectivizar el deseo popular. Entonces, esto lo pueden encontrar en los fundamentos doctrinales del PRI, que también se los podemos dejar en un enlace. Pero además, el PRI en su doctrina escribe, compartimos los principios de la Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Es decir, que como decías hace unos momentos, el PRI está afiliado a la Internacional Socialista. De hecho, lo pueden buscar. Si ustedes se van a la página de la Internacional Socialista y buscan en sus miembros de México, van a encontrar al PRI y al PRD. Entonces ahí ya hay afinidad. A pesar de que en el pasado el PRI y el PRD hacían como que eran enemigos, en realidad ambos estaban en la misma organización. También el PRI, desde su supuesta renovación en 2017, aboga por la mundialización, es decir, por la globalización. La globalización también es de tendencia izquierdista. Más adelante vamos a ver cómo el PRI y los demás partidos se complementan. No sé si tengas algo que comentar, Aldo. Te cedo la palabra. Eh, sí, sí, claro. Bueno, justamente ahorita que estabas mencionando esto, se me venía un poquito a la mente, ¿no? Cómo, cómo han confluido todos estos partidos para realmente alinearse con la izquierda, porque inclusive quiero abarcar el campo del PAN, ¿no? Que el PAN supuestamente es la derecha de México,
Es cierto que es lo más derecha que hay aquí, es cierto que es lo más derecha que hay aquí, pero no, no está, digamos, todavía sigue alineado con muchas cosas de izquierda. Sí, sí, claro, si quieren. Sí, de hecho el PAN también aboga por la justicia social. Lo malo es que la justicia social es un robo, es robarle al pueblo por medio de impuestos, hacerse el bueno y repartirlo, ¿no? Después. Pero obviamente el que reparte siempre se lleva la mejor parte. Entonces, esto de la justicia social da paso al robo desde la política. Como digo, se le quita el dinero al pueblo, el dinero que es de su trabajo y que se le debería quedar, se le quita por medio del impuesto. Después, ese impuesto se va a todos los órganos gubernamentales y obviamente ahí empieza la corrupción, alguien se agarra ese dinero y después le dejan las migajas al pueblo. ¿Para qué? Pues para sobornarlo con su propio dinero, ¿no? O sea, a veces para, por ejemplo, darle dinero a los partidos políticos para que hagan campaña, para que hagan propaganda, pero con nuestro propio dinero. Eso es la justicia social. Adelante, Sí, Aldo. sí, claro. Sí, y mencionar para el que tenga duda de si había o no había corrupción en todos estos años que ha habido, inclusive si hay corrupción aún con Morena, hace falta ver un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la ineficiencia del gasto público, ¿no? Donde la peor región evaluada fue Latinoamérica. México no es el peor de Latinoamérica, es Argentina, me parece que luego le sigue Venezuela y ahora sí ahí sigue México. En México tiene el 5% de ineficiencia del gasto público, o sea, el 5% se pierde en gastos excesivos, pero de esto 1.5% del PIB, del PIB, o sea, no del gasto público, el 1.5% del PIB se va en corrupción, que son miles de millones de dólares de nuestro dinero, o sea, nosotros nos partimos la espalda justamente para financiarlos, solo por si había duda de si Morena era corrupto o no, digo, sé que es obvio, ¿no? Pero sé que por ahí hay uno que otro trasnochado que todavía apoya mucho a Morena. Recordé, el alcalde de Cuernavaca, de apellido Villalobos, no recuerdo ahorita el nombre, entró como con su declaración, cuando entró como presidente municipal, entró con su declaración como que no tenía ninguna propiedad y resulta que al día de hoy tiene dos departamentos de lujo, en Punta Diamante en Acapulco y dos departamentos aquí en Averanda, que quien sabe de Cuernavaca sabe que son departamentos carísimos. Entonces, por ahí digo, la corrupción es obvia, ¿no? Ver al hermano de López Obrador con su maletín, etcétera. Pero aparte, lo que quiero decir es que hay un estudio. Sí, adelante. Sí, te interrumpo un poquito. Lo que pasa es que el estatismo y la justicia social siempre van a llevar a la corrupción. Por más que tú quieras ser el mejor presidente y tengas además la convicción de serlo, nunca vas a poder controlar las decisiones personales de tus allegados, jamás. Así tú o yo quisiéramos ser el mejor presidente, jamás les vamos a poder cuidar las manos a miles, no cientos, miles de políticos que justamente se nutren del dinero de nuestros impuestos. Es importante llamarles impuestos y no contribuciones porque nadie está contribuyendo voluntariamente, es un impuesto, es obligatorio y eso es lo que genera el estatismo y siempre lo va a generar. Siempre que el Estado sea grande y que tenga muchos políticos dentro, siempre esos políticos se van a querer nutrir de algo y siempre se va a generar corrupción. Adelante, Aldo. Sí, sí, claro. Digamos, es inherente, ¿no? Cómo funciona el Estado es inherente, cómo va a funcionar entonces la corrupción. Digamos, Milton Friedman ya lo decía, ¿no? En su cuadro de Friedman, no hay peor dinero gastado que el dinero que gasto de otros en otros, porque realmente no me importa, no es mi dinero, a mí qué, ¿no? O sea, realmente ese es un tipo de filosofía y que Milton Friedman acertó, a mi parecer acertó, porque realmente... Exacto, Ujú. exacto. ¿Sabes por qué? Porque como ellos no están generando esa riqueza, lo gastan en lo que ellos quieran. No importa si se equivocan, de todos modos, el siguiente año van a tener más riqueza que fue arrancada de la gente. Entonces no les importa gastar, no les importa robar un poco de ese dinero porque saben que ese dinero siempre se va a volver a tener cada año con el presupuesto, ¿no? Quiero hacer un paréntesis aquí, bueno, no hacer un paréntesis, sino cortar el paréntesis que habíamos hecho para Sí, sí, claro. hablar de esta. Y bueno,
podemos ver en los objetivos del PRI que la mayoría son socialistas, es decir, de la izquierda de la Escuela de Frankfurt. Eh, por ejemplo, aquí en uno dice que ellos quieren la igualdad sustantiva. Ese era uno de sus objetivos en 2017, la igualdad sustantiva, que de hecho es una ley que se aprobó casi en silencio hace apenas unas semanas. Se aprobó. ¿Y quién creen que lo aprobó? ¿Quién tiene mayoría? Pues ese partido lo aprobó la agenda del PRI. Ustedes pueden meterse a ver esa agenda y van a ver que todo lo que ahí dice, todos sus objetivos del PRI, están siendo aprobados ahorita por Morena, por el PRD y por el PAN. Entonces, no hay que creer mucho que son enemigos, no son tan enemigos porque tienen justamente la misma base ideológica. Eh, no sé si quieras agregar algo, Aldo. Claro que sí, mi buen Uriel, que quiero. Bueno, entre otras cosas, sí, sí, ¿no? Recalcar que la igualdad siempre es un discurso constante en todas las campañas políticas que se nos presentan, no todo el tiempo, o sea, derecha, izquierda, o sea, supuesta derecha, claro, sea centro, todo esto, siempre nos plasman el teorema de la igualdad, ¿no? Y tú también ya nos plasmabas ahorita lo que es esta igualdad, ¿no? Y cómo funciona, lo explicaste muy bien. Lo, sí, 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 claro, adelante. Así es. De hecho, en la propaganda que vamos a estar viendo siempre en Facebook, en Twitter, en los medios de comunicación, como la televisión, el radio, siempre van a hablar de la igualdad. Lo que no te dicen es que no es igualdad de riqueza, por ejemplo, es igualdad de pobreza, como por ejemplo en Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, todos eran iguales, sí, pero igual de pobres. Es lo que ellos no dicen. La igualdad nunca puede funcionar porque, como decía hace unos momentos, nadie es igual a nadie. Todos tienen diferentes aptitudes, tienen diferentes proyectos de vida, diferentes objetivos. Y si tú cortas todo eso, lo que vas a provocar es que la gente ya no quiera producir nada porque ya no va a estar inspirada. Por ejemplo, si alguien quería poner un negocio, no sé, a lo mejor quería vender ropa y tú lo quieres igualar a otro al que no le gusta eso, o lo quieres igualar para que en vez de vender ropa se afilie a un programa colectivista, entonces le estás quitando sus sueños. Y si él iba a contratar a alguien, ahora ya no lo va a contratar. Es decir, el igualitarismo siempre es un arma contra la creación de valor y de riqueza para la población. Adelante, Aldo. Sí, sí, claro. De hecho, quiero plantear aquí un tema. eh, es decir, que Karl Marx no, bueno, quiero plantear en el Capital. Karl Marx tiene un capítulo que habla sobre los precios acerca de todo esto, ¿no? Y donde nos describe el valor de uso, valor de intercambio, etcétera. Eh, algo importante aquí es cómo dice que él quiere llegar algún día en que los empleados en algún momento tomen la empresa, ¿no? Para que el director, el fundador, no se quede con ganancias a los que él les llama plusvalía. Según él, esa plusvalía es explotación, ¿no? Según él, el empresario no merece un extra porque está explotando a los trabajadores. Entonces, aquí es algo muy importante, ¿no? Cómo en su proyecto él quiere que los trabajadores entonces logren quitar al empresario para poder tener para poder quitar esa supuesta plusvalía, que es mentira que la quitan, eso no es cierto. De hecho, aquí tenemos una empresa en México que fue tomada por el sindicato, que es la de Pascual, y los precios siguieron iguales, ¿no? O sea, esa plusvalía nunca se quitó, ahora quién sabe a quién le pertenezca, pero esa plusvalía jamás se quitó. Y lo que hay que remarcar es, ¿qué empresario va a querer
emprender si sus trabajadores le van a quitar la empresa, ¿no? O sea, ese es otro, porque si estamos quitando la fuente de trabajo, digo, ¿qué empresario se va a aventar a arriesgarse con su dinero? Sí, sí, adelante. Exacto, exacto. Y además no es cierto lo que creía Marx de que todos los trabajadores iban a ser iguales. Siempre iba a haber una jerarquía. Siempre iba a haber un trabajador que iba a dirigir esa empresa y obviamente él se iba a llevar la mejor parte de lo que él reparte, ¿no? Eh, Nuestra naturaleza humana es distinta. Somos distintos a todos. Si los trabajadores toman una empresa, es muy difícil que se pongan de acuerdo en qué van a hacer. Obviamente cada quien va a querer hacer algo distinto. Entonces para eso necesitan un líder o un conjunto de líderes y ese conjunto de líderes necesita otro líder. Y así empieza a haber otra vez la misma jerarquía, pero ahora en vez de que sea una jerarquía voluntaria, una jerarquía de la cual te puedes salir si quieres y ir a buscar otro trabajo o iniciar tu propia empresa, se genera una jerarquía política, ¿no? Y en la jerarquía política hay mucha violencia, hay amenazas, hay de todo tipo de cosas muy negativas. Entonces, eso de tomar las empresas nunca ha desembocado en nada bueno. De hecho, cuando se trató de poner en práctica en la Unión Soviética el marxismo, tal como lo había escrito Marx, no funcionó y tuvieron que crear el marxismo-leninismo, es decir, otro tipo de organización, porque el marxismo como tal nunca estaba funcionando en esa época y nunca va a funcionar. Adelante, Aldo. No, no, y claro que no, digamos, de hecho, se puede decir que prácticamente todas las predicciones de Marx eran malas, ¿no? Él se murió en Inglaterra pensando que ahí iba a surgir el comunismo por ser bueno, va a sonar redundante, pero es la capital del capitalismo, por así decirlo, donde nace la revolución industrial, y él muere esperando a que eso pase, ¿no? Porque jamás, los trabajadores nunca se animan a tomar las empresas, pues ellos dicen, no, pues es que yo no quiero hacer la revolución, yo nada más quiero estar bien con mi familia, quiero tener mi casa, mi carro, etcétera, ¿no? O sea, y Karl Marx se murió esperando algo que nunca pasó, y entre otras cosas, en el manifiesto comunista también dice que van a seguir aumentando los pobres, cosa que fue mentira, una total mentira. En el año 1800, el 95% de la población ganaba $1, hoy solamente es el 5% de la población, somos 7 veces más. Él decía que los ricos iban a concentrar mayor capital y que nada más los ricos iban a ser más ricos y eso es mentira también porque también en los índices de riqueza se han ido expandiendo, no se ha quedado simplemente ahí en unos pocos, se han expandido el número de millonarios. Hoy por hoy en la India, de hecho, nace, por ejemplo, 1.000 millonarios cada día, ¿no? Desde que abrazó las ideas de la libertad, por ejemplo. Así es. No, y además podemos ver cómo la libertad crea riqueza en Hong Kong. A pesar de que Hong Kong está en China, cuando Hong Kong, gracias a las ideas de la libertad, estaba creciendo y la población estaba teniendo mayor calidad de vida, en la China comunista la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces ahí podemos ver, por eso es que China adoptó mejor el liberalismo económico, no adoptó la libertad cultural, porque no puedes hablar en contra del régimen, pero sí supo el régimen chino que si seguía por el camino del comunismo económico, China en algún momento se iba a acabar o su propia población iba a hacer revueltas contra el régimen o algo, pero tenían que salir de esas ideas y podemos ver que China hoy es el país que más crece, ¿no? Pero ahora ahondando en el partidismo otra vez en México, ahora vamos Sí, al sí, PRD. solo si me dejas hacer Hacia un adelante, comentario súper rápido sobre sí, eso que dijiste de adelante. Hong Kong. Es que me parece súper interesante que Karl Marx en su libro El Manifiesto Comunista, tú ves las primeras páginas y él dice explícitamente que el capitalismo ha ayudado a mejorar la industria, a mejorar la navegación, dice que ha funcionado, es decir, dice que ha logrado grandes avances, dice que la burguesía ha sido una fuerza revolucionaria que acabó con el feudalismo, por ejemplo, ¿no? Eso en las primeras páginas del Manifiesto Comunista. O sea, ¿cómo podemos ver esta tendencia de los comunistas a ver que el capitalismo funciona, ¿no? Inclusive como tú, y decir que
Hong Kong, el partido es el Partido Comunista Chino y permitió el capitalismo porque sabía que era lo que funcionaba. Y de hecho, ese mismo partido permitió que 13 distritos se abrieran al libre mercado. Podemos ver también a Herbert Marcuse en Eros y Civilización, que también dice lo mismo, que el capitalismo funciona. ¿Cómo derribaremos un capitalismo funciona, no? Perdón, Exacto. un sistema que funciona, perdón, así tal cual dice, ¿no? Entonces, es interesante esto, cómo los comunistas ven que sí funciona el capitalismo, pero de todas formas les gusta orientarse hacia sus ideas, ¿no? De igualdad. Así es. De hecho, ayer estaba leyendo a Herbert Marcuse y exactamente dice eso. Él, de hecho, se va contra Occidente porque dice que Occidente es la sociedad más avanzada económicamente y culturalmente. Entonces, justamente él se hace esa pregunta, ¿cómo hacemos la revolución en un lugar donde la calidad de vida es muy alta? Bueno, a él se le ocurre hacer otro tipo de revolución, una que vaya contra las primeras dos pulsiones humanas psicológicas, que es la pulsión sexual y la pulsión de muerte. Entonces, por ahí puede hacer la revolución, él dice. Pero bueno, ahora andando en el PRD, el PRD obviamente ya sabemos que de tajo es marxista, pero es importante de todos modos estudiarlo porque así nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el movimiento feminista no es que se haya gestado en estos años, ni que se haya gestado de la nada. No, el movimiento feminista ya venía en la agenda del PRD. Aquí dice, el PRD se identifica con las luchas obreras, ahí empieza, campesinas, populares, feministas, estudiantiles y el movimiento nacional indígena. Ahí ya podemos ver la clara tendencia a toda esta nueva izquierda y al progresismo. Pero me interesa mucho la parte de feministas, porque es el feminismo de género. Justamente el PRD trae la ideología de género y el PRI la complementa en sus objetivos. Aquí podemos darnos cuenta cómo el PRI, el PRD, el PT, Morena, Convergencia, el que era antes Convergencia y que ahorita es Movimiento Ciudadano, todos tienen casi exactamente los mismos objetivos, progresistas y socialistas. Entonces, prácticamente podemos decir que la cultura en México ha estado dominada por la izquierda desde hace mucho tiempo. Ya lo vimos, voy a recapitular con el PRI, que está afiliado a la Internacional Socialista, el PRD, que es el precursor del movimiento feminista, y quiero agregar que esto que estamos leyendo acerca del PRD se escribió en 2002. Es decir, desde el 2002 ya el PRD junto con la izquierda estaban planeando el movimiento feminista. Por eso es que si nosotros los jóvenes seguimos apoyando ese tipo de movimientos, en realidad estamos siendo funcionales a los caprichos de esos partidos políticos, porque no es algo que surgió ahorita en los jóvenes, no. Esto es algo que viene desde más atrás y podemos verlo en sus propios objetivos. Ahora, comentando un poquito también del PAN, el PAN lo único que tiene de tendencia al centro, diría yo, es que no está a favor del aborto, supuestamente, el PAN original. Posteriormente, en los años, en el año 2002 también, el PAN cada vez se hace más progresista, cada vez habla más de la justicia social, deja sus objetivos iniciales y casi que se va arrodillando ante la izquierda. Por eso es que en las semanas pasadas ellos le aprobaron su agenda al PRI de la igualdad sustantiva junto con Morena. Nadie se opuso a eso, justamente porque tienen la misma agenda. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Aldo. Sí, claro.
Bueno, quiero ir desde la parte, porque a lo mejor alguno pensará, ¿no? ¿Por qué Marx querría aliarse con las feministas? ¿Por qué Marx querría aliarse con todo esto? Bueno, de inicio nos mencionaste a Herbert Marcuse, que es cierto, es socialista, Herbert Marcuse es socialista, y decir que el marxismo cultural parte desde la base en que hay un explotador y un explotado, en el cual se va a generar un discurso político, se va ahí tratar de tergiversar un par de cosas para tratar de ayudar al supuesto explotado, ¿no? En nombre de estas igualdades que nos menciona nuestro amigo Uriel. Eh, entonces, decir también que, por ejemplo, Engels en su libro La historia de la propiedad, perdón, el origen de la propiedad privada, el Estado y la familia, ahí es cuando él dice, la mujer es la burguesa, perdón, el hombre es el burgués en la familia y la mujer es el proletariado, ¿no? Entonces, como diciendo, no, es que aquí hay un punto de ruptura que podemos trabajar y luego siguen Clara Zizek y también su compañera... se me fue el nombre ahorita de su compañía, pero es otra que estaba en la Unión Soviética, que justamente hablaban sobre estas diferencias del proletariado y que el comunismo iba a llevar a nivel superior a la mujer, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí comienza este punto, un punto de ruptura que estaba en el marxismo, entonces por eso se llama marxismo cultural, ¿no? Cualquier punto en el que se pueda trabajar ese tipo de ruptura se puede ver, ¿no? Y también lo podemos ver, por ejemplo, con nuestro Laclau y Chantal Mouffe, que de hecho también habla del indigenismo, el feminismo y cómo todas estas corrientes ayudan a generar un punto de ruptura en el que pueden generar divisiones políticas y desde ahí empezar a gobernar con estas supuestas igualdades, ¿no? Igual podemos ver a Foucault con ideas similares, por ejemplo, ¿no? Eh, Así es. y bueno, As- solamente déjame agregar algo rápido, Adelante. que dijiste acerca del PAN, ¿no? Que supuestamente, y es correcto, porque está supuestamente en contra del aborto, porque recordemos que llega el aborto en 2007 en la Ciudad de México, por ejemplo, que es cuando estaba Felipe Calderón, ¿no? Que este personaje que tanto aman las derechas, las supuestas derechas de hoy de México, el Felipe Calderón, ¿no? Y es el que permite el aborto en México. Y luego cuando a Anaya le preguntaron en las últimas elecciones, cuando estaba en campaña, estaba a favor del aborto, él no dijo nada, simplemente daba marometas para no dar su opinión. Entonces, ¿qué tan en contra del aborto están? ¿Quién sabe? ¿No? Simplemente pues, tenemos ahí un montón de derechas tibias, por ejemplo. Un último punto es que también Morena también se ha proclamado a favor de todas estas rupturas del feminismo, que crea el feminismo, ¿no? De hecho, podemos ver pues, carteles del gobierno que hay con los pañuelos verdes, por ejemplo, ¿no? O sea, y de hecho, Sánchez Cordero, que es la secretaria de gobierno, por ejemplo, se ha declarado feminista y pro aborto y etcétera, etcétera, ¿no? Todo de acuerdo, alineado a estas ideologías. Te cedo la palabra. Exactamente. Con referencia a lo de Engels, él quería destruir la familia. Pero ¿por qué quería destruir la familia? No era por una cuestión de que él, por ejemplo, era antirreligioso, ¿no? Para nada, él quería destruir la familia porque la familia es una de las oposiciones al Estado más fuertes. La familia es el primer núcleo de socialización. En la familia se puede destruir al comunismo. Porque, por ejemplo, si el padre educa a sus hijos para que no sean comunistas, luego sus hijos también van a educar a sus hijos y a las demás generaciones para no adherir al comunismo. Entonces, ¿cómo se hace que el Estado logre adoctrinar a más gente y no tenga oposición para adoctrinarla? Pues justamente destruyendo a la familia, poniendo al hombre y a la mujer en conflicto, separarlos y después quedarse con los niños. Por eso es que en países como España o como Francia, a los padres ya no se les deja educar a sus hijos. De hecho, una ministra española dijo que los hijos le pertenecen al Estado, porque justamente cuando el Estado tiene el control sobre las nuevas generaciones, puede adoctrinarlas de manera muy fácil, porque no tiene oposición. Y justamente como decías, el PAN nunca se ha opuesto a la agenda de la izquierda. La izquierda, recordemos, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y todos los pequeños partidos que están surgiendo, nunca se ha opuesto. De hecho, en el sexenio de Felipe Calderón es cuando se aprueban las primeras leyes de ideología de género en México.
y Calderón no hizo nada para vetar, a pesar de que tiene poder de veto, nunca vetó esas leyes y ni siquiera hizo algún tipo de congreso o algún tipo de debates entre jóvenes para ver si querían que se impusieran esas leyes de género aquí. No, simplemente él hizo como que no veía y las pasó y las promulgó. Pueden investigar eso en las primeras leyes de género del INE, son justamente del sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, otra característica que tienen los partidos es la tendencia a la globalización. Todos apoyan la globalización, pero una globalización de tendencia progresista. De hecho, lo apoya el PRI, lo apoya Morena, lo apoya el PRD, lo apoya el PT, lo apoya de alguna manera el PAN, aunque el PAN se cuida un poco más cuando opina sobre eso, pero sí apoya la globalización. Él le pone algunos eufemismos futuristas a la globalización, mientras que los otros partidos directamente dicen que quieren una globalización, pero progresista. Con esto, al menos yo concluiría mi intervención acerca del marxismo en México. Podemos ver que por eso es que la cultura en México siempre ha tendido al pensamiento de opresor oprimido. Siempre que a uno le va mal, uno dice que es porque alguien lo oprimió, ¿no? Nunca uno se esfuerza por ir más adelante y salir adelante solo. Siempre hay una excusa de que, ay, bueno, pero es que el rico nos oprimió, ¿no? No es que nosotros no podamos, es que los ricos nos están oprimiendo. O ahora en el feminismo, no es que la mujer no pueda, es que el hombre la está oprimiendo. Eh, yo creo que los jóvenes debemos quitarnos el miedo de hablar en contra de todo esto. Es cierto que los demás son más ruidosos, los progresistas son más ruidosos, pero nosotros también podemos hacer ruido y luchar por ideas realmente nuevas, porque el progresismo no es nada nuevo. El progresismo viene desde los años 40 y ahora está siendo impuesto por personas que ya son de la tercera edad y que tienen mucho poder político y que en su juventud no pudieron imponer, no pudieron, se frustraron y ahora quieren que nosotros adoptemos sus ideas. Por eso es que le están metiendo mucho dinero a estas agendas. Pero los jóvenes podemos rebelarnos intelectualmente y podemos dar la batalla por las ideas de la libertad para que no haya imposiciones ideológicas de otras generaciones en la nuestra. Con esto yo concluiría mi intervención, Aldo. Te cedo la palabra. Claro que sí, ya para ir cerrando el dinero, porque sí, ya se nos alargó un poquito, ya es justo que lo vayamos cerrando. Solamente quiero mencionar solamente un último punto por ahí y a ver si me quieres hacer segunda, porque creo que es importante, ¿no? Porque la gente muchas veces aquí piensa que Morena no es socialista. O sea, piensan que Morena pues es un partido quizá medio de centro, que más o menos va escudriñando ahí pues, a favor de la gente, pero vamos a poner las cosas claras para que se vea que sí es socialista, ¿no? Solamente terminar de aclarar que en México hay socialismo también desde que hay también impuestos progresivos. De recordar que en Marx, en el Manifiesto Comunista de 1848, también plasma esto, los impuestos progresivos, es decir, cobrarle más al al que más tiene, más impuestos, justamente, y eso se ha analizado muy bien por Alberto Venegas Lynch, por ejemplo, cómo destruye la riqueza, ¿no? Porque, y justamente cómo perjudica al pobre, porque el rico, pues ya como sea, cobra los impuestos que quiera, no va a salir de ahí, él es rico. Pero el pobre, si quiere subir tantito y le cobran más impuestos, lo vuelven a bajar, porque resulta que ya no va a tener la riqueza que él pensaba que iba a generar después ganando más. O sea, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya yéndonos a más cosas, podemos ver claramente bueno, les invito a investigar el Foro de Sao Paulo, qué partidos mexicanos pertenecen al Foro de Sao Paulo, y que ya se transformó ahorita el Grupo de Puebla, pero todavía el Foro de Sao Paulo, recordar que fue creado por Fidel Castro, todavía se podían ver ahí grupos de narcotraficantes como las FARC, ahí pertenecía Evo Morales, Nicolás
Nicolás Maduro, los Kirchner, por ejemplo, y hoy en México, en Morena, tanto Morena como PT, ambos son partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Recordar que PT hace algunos años se estaba investigando por ahí si no recibía dinero, y hasta eso, si no mal recuerdo, creo que estaba involucrado el FBI, que estaban, perdón, la CIA. Estaban involucrados investigando si no venía dinero de Venezuela al partido de PT. Y rápido, nada, concluyo con esto. Morena está abriendo cursos cada año sobre ideologías marxistas, para el que quiera inscribirse, y creo que, si no mal recuerdo, creo que es gratis. Entonces, hay que ver qué tipos de ideologías nos quieren estar metiendo. Y aparte de lo que te conté de las escuelas, y solamente un último caso, para ver cómo está el marxismo cultural fuerte en México. Yo fui, no sé si has ido a la Facultad de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Si entras al auditorio, de hecho el auditorio creo que se llama Karl Marx, y puedes ahí ver en grande a Karl Marx, a Lenin, a Stalin, y sales y los puestos de librerías, todos son de libros marxistas, todos son de libros de izquierda. Entonces, solamente quiero plasmar esto un puntito rápido y ya te cedo la palabra. Cómo el socialismo tiene sus héroes, ¿no? Cómo idolatra a sus héroes y los hace grandes y los hace inmortales. Quizás es un problema de la derecha, ¿no? Y más que nada por el sistema económico del capitalismo de derecha. No tiene héroes como tal, apenas los estamos creando, apenas los estamos sacando, ¿no? Con la escuela austriaca, con la escuela de Chicago, por ejemplo, con los actuales, pero recién apenas estamos creando sus héroes. Pero fíjate que como el Che Guevara era un intelectual, por ejemplo, o sea, porque escribía todo en su diario y todo eso fue publicado como libros, a pesar de que él decía que le gustaba matar, etcétera. Pues tiene muchos seguidores justamente porque se considera un intelectual. Y muchos líderes de izquierda, todos escribían, ¿eh? Entonces todos eran intelectuales, todos aportaban sus ideas a su batalla cultural. Eso es algo que le hace falta a la derecha, como bien mencionabas. Hay que gritar, hay que hacer ruido también, porque si no, no vamos a poder avanzar con esto. Te cedo la palabra, mi amigo. Exacto, como decías, ellos pertenecen al Foro de Sao Paulo, el PT y Morena, y el PRD y el PRI a la Internacional Socialista. Entonces, prácticamente no tenemos salida. Yo pensaba hace mucho tiempo que en México sí había cierta oposición a la izquierda, pero cada vez que uno investiga más, no hay oposición. Y la única que supuestamente es oposición, que es el PAN, no se le opone. Se lo pone a patadas de ahogado, nunca de manera intelectual, siempre a insultos, siempre a falacias, pero el PAN nunca hace un trabajo intelectual real, justamente porque el PAN no se basa, por ejemplo, en las ideas de la escuela austriaca. Jamás vas a ver que hablen de Hayek o de Mises, no, ellos se basan en ideas de centro combinadas con ideas de izquierda. Entonces no pueden dar una batalla real porque están dando la batalla contra ellos mismos, contra sus propias ideas. Como decías, hay que dar esta batalla los jóvenes, así como la están haciendo los jóvenes argentinos y que de hecho ya están alzando su batalla, están siendo cada vez más jóvenes argentinos que luchan por la libertad. También en México tenemos que hacer eso, tenemos que ir esparciendo estas ideas y ojo, esto no quiere decir que dejemos de estudiar a los marxistas, que hagamos lo mismo que ellos, simplemente escondernos en nuestra burbuja liberal o libertaria y ya no estudiar nada. No, sino que tenemos que estudiarlos para debatirlos. Alguien que no estudia a su adversario intelectual no lo puede debatir. Y es lo que hacen ellos. Por ejemplo, en los movimientos que están ahorita de moda, yo veo que ni siquiera estudian a sus propios escritores, es pura propaganda. No digamos ya que estudien a escritores contrarios, nunca lo van a hacer. Tienen miedo de que cuando estudien a los contrarios quizás cambien de opinión. Pero nosotros no debemos tener miedo porque estamos del lado correcto, estamos del lado de la libertad y tenemos que estudiar a nuestro adversario, tenemos que estudiar a los nuestros y ser cada vez más intelectuales, dar una batalla intelectual, cultural. Ese sería mi punto, Aldo. Claro que sí, mi buen Uriel. Mira, este video, como te dije, daba para mucho. Espero que tengamos otra oportunidad de hacer esto porque por ahí nos faltan muchos temas, pero Exacto. creo que abarcamos a grandes rasgos bien, más o menos. Entonces, entonces nos ponemos de acuerdo para otro vivo. Queda la promesa en Así este es. video de hacer otro.
Y te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho todo y pues cerramos con esto. No sé si gustes agregar algo más, quizá Así que es. quizás tus redes sociales o algo. Sí, en cuanto se publique este video van a estar mis redes sociales. Ah, ok. Ahí pueden seguirme. También les recomiendo que sigan a Aldo y que si ustedes están en contra de todo lo que se nos está imponiendo desde arriba y ustedes quieren dar también la batalla, la den. No tengan miedo. Comenten aquí abajo en el video. Eh, Recuerden, las batallas las ganan los valientes. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser intelectuales y podemos estar seguros de que en algún momento vamos a ganar la batalla y vamos a traer las ideas de la libertad aquí. Y me da mucho gusto que Aldo y yo seamos de Morelos, porque eso quiere decir que Morelos pronto va a tener las ideas de la libertad también y va a ser de los primeros estados, ¿no? Esperamos también si hay compañeros de lucha por la libertad en otros estados que se comuniquen con nosotros, que nos manden sus comentarios. Si alguno quiere hacer un video también con nosotros, que nos mande algún comentario. Si alguien quiere debatir el marxismo contra las ideas de la libertad, también estamos abiertos a eso, pero comuníquense con nosotros aquí en los comentarios o por medio de mensajes a las páginas a las que vamos a subir este video. Y pues muchas Claro que sí, gracias que el por debate siempre es vernos. abierto. Así es, nosotros los que creemos en las ideas de la libertad no estamos en contra de debatir y de hecho lo hacemos con respeto. Nosotros nunca vamos a tratar de imponer por la fuerza una ideología, nunca vamos a tratar de hacer eso. Podemos tratar de llevar nuestras ideas, eso sí, hablar de ellas, pero jamás, por ejemplo, insultar a un amigo porque no piensa como nosotros. Jamás. Nosotros somos distintos. Nosotros creemos en la libertad. Y bueno, muchas gracias por todo, Aldo, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, mi amigo Uriel. Nos vemos. Gracias.